Los inversores son circuitos que toman un voltaje DC, usualmente de una batería de 12 o 24 voltios, y lo convierten en un voltaje AC, usualmente de entre 110 a 240 voltios, a 50 o 60 Hz, según el país donde se utilice. Existen tres tipos de formas de onda que pueden entregar los inversores: señal cuadrada, señal a escalones que se le llama senoidal modificada y señal senoidal. En este video les explicaré cómo funciona bloque a bloque una topología de inversor senoidal. Además les explicaré cómo funciona uno totalmente analógico que diseñé para este video. Y en el siguiente, para corroborar la teoría, les enseñaré a calibrarlo y se harán varias pruebas de funcionamiento. Antes de continuar, les presento a JLC PCB, patrocinador de mis videos y que además evita que se cometan crímenes como estos, porque fabrica PCBs de alta calidad a bajo precio. Si aún no tienen una cuenta, ganen un cupón de $18 al crearla, utilizando mi enlace que está en la descripción del video. Y ordenar en la página es muy sencillo, empecemos por dar clic en Quote Now. Después, den clic en Add Gerber File y seleccionen el archivo Gerber de su placa. Lo exportan desde su programa de diseño favorito y la página analizará y seleccionará automáticamente dimensiones y número de capas. Si su placa mide menos de 10 por 10 centímetros, eligen 5 unidades de 1 a 1.6 milímetros de grosor y en el color que ustedes quieran, obtendrán 5 placas profesionales por solo $2 más envío. Y para más información sobre este descuento, visiten jlcpcb.com. El diagrama de bloques del circuito inicia así, con una señal de referencia, en este caso una señal senoidal, que es la que se va a replicar a la salida del inversor, y por eso es muy importante que sea muy estable, tanto en amplitud como en frecuencia, y además que tenga muy baja distorsión armónica. La idea con todo este circuito es lograr que esta señal de baja potencia se transforme en una de alta potencia, y para hacerlo de forma eficiente se emplea una técnica llamada SPWM. Para realizarla se necesita de una señal triangular o una señal diente de sierra, que sea de igual amplitud que esta señal senoidal, pero la frecuencia debe ser bastante más alta. Para la explicación, usaré una con una frecuencia 10 veces mayor a la de la frecuencia de la señal seno. Estas dos señales van a pasar por un comparador analógico y vamos a analizar qué señal obtenemos. Recuerden que la salida de un comparador cambia de estado cuando los voltajes a las entradas se cruzan entre sí, así que voy a señalar todos los cruces para analizarlo más fácilmente. En esta zona, el voltaje de la señal seno es mayor al voltaje de la señal triangular, y como el voltaje en la entrada no inversora es mayor al que hay en la entrada inversora, la salida del comparador está en estado alto. En la siguiente zona, el voltaje de la señal triangular es mayor al voltaje de la señal seno, y como el voltaje en la entrada inversora es mayor al que hay en la entrada no inversora, la salida del comparador está en estado bajo. Este comportamiento se repite a lo largo de toda la señal seno, y el resultado obtenido es este, una señal PWM un poco extraña, pero tiene dos características muy importantes. La primera es que la frecuencia es constante, y se determina por la frecuencia de la señal triangular, pero la segunda y más interesante es que mientras mayor amplitud tiene la señal seno, mayor es el ciclo de trabajo, y mientras menor es la amplitud, menor es el ciclo de trabajo. En resumen, este bloque convierte amplitud en ciclo de trabajo. En este punto, las topologías tanto del inversor como del circuito de potencia pueden variar, pero yo me centraré en el llamado Single Phase Full Bridge Inverter, o inversor monofásico a puente completo. Continuando con el siguiente bloque, se debe obtener la señal negada de este PWM, y para hacerlo se puede utilizar una compuerta NOT conectada al PWM que se desea negar, o se puede utilizar un segundo comparador conectando la señal seno a la entrada inversora y la señal triangular a la entrada no inversora. De esta forma, lo que antes generaba un estado alto, ahora genera un estado bajo y viceversa. Terminado esto, vamos al siguiente bloque, el del puente completo, que es un arreglo de 4 transistores representado con 4 interruptores por simplicidad. Se conecta una batería de esta forma y una resistencia de carga para el análisis. Imaginen que los interruptores se cierran cuando les llega un estado alto, se abren cuando les llega un estado bajo y los voltajes del PWM se conectan así,
A los interruptores 1 y 4 les corresponde el PWM, y a los interruptores 2 y 3 les corresponde el PWM negado. Cuando se aplica un estado alto a los interruptores 1 y 4, se les aplica un estado bajo a los interruptores 2 y 3, es decir, los 1 y 4 se cierran y los 2 y 3 se abren, causando que la corriente fluya por la carga en este sentido. Ahora, cuando se aplica un estado bajo a los interruptores 1 y 4, se les aplica un estado alto a los interruptores 2 y 3, es decir, los 1 y 4 se abren y los 2 y 3 se cierran, causando que la corriente fluya en el sentido contrario. Como ven, la carga ve un voltaje tanto positivo como negativo según qué interruptores se cierren o se abran. Además, este voltaje llega al mismo nivel de voltaje de la batería, tanto positivo como negativo. Esta es una gran ventaja del puente completo. Como el tiempo que los interruptores se mantienen encendidos o apagados depende del ciclo de trabajo del PWM, la forma del voltaje de salida corresponderá a ese mismo PWM, pero de mayor amplitud y potencia. Es decir, que la forma de onda vista en la carga es esta, donde la amplitud dependerá del voltaje de la batería. Si separamos cada uno de los ciclos y trazamos una recta que represente el voltaje DC de cada uno de ellos, se puede observar cómo la señal seno aparece, aunque un poco escalonada, pero recuerden que para hacer más sencillo el análisis, la frecuencia de la señal triangular está bastante cerca de la señal seno, y mientras más alta sea esta frecuencia, se obtienen más escalones y por ende mayor resolución. El caso es que, si logramos eliminar todo el contenido de alta frecuencia, nos quedaremos con el contenido de baja frecuencia, es decir, el nivel DC, que corresponde a la señal seno, y esto se logra con un filtro pasabajas, usualmente es de tipo LC, conectado de esta forma. Si la frecuencia de corte de este filtro se calcula de tal forma que sea mínimo 10 veces menor a la frecuencia de la señal PWM, por ejemplo, que si la frecuencia del PWM está en 100 kHz, el filtro se calcule para una frecuencia de corte de 10 kHz, el filtro eliminará el SPWM en su gran mayoría y nos quedaremos solo con la señal seno. Para concluir, este voltaje seno se lleva al devanado primario de un transformador, que elevará este voltaje hasta llegar a la amplitud de la señal seno que suelen entregar los tomacorrientes en nuestro hogar, y así es como funciona este inversor. De hecho, si reemplazan la señal seno por una señal de audio y en vez de poner un transformador ponen un parlante, tienen la base de un amplificador clase D. Pero claro, la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de corte del filtro LC serán distintas, porque ya no hablamos de una señal de 50 o 60 Hz fijas, sino de un rango de frecuencias, usualmente comprendido entre 20 Hz y 20 kHz. Vista la teoría, pasemos al inversor que diseñé, y quiero que consideren que este inversor no pretende reemplazar a un inversor comercial, porque carece de protecciones robustas y de realimentación para mantener el voltaje estable. Solo quiero lograr un prototipo funcional y analizarlo etapa por etapa para complementar este video. El primer diagrama corresponde a todo lo relacionado con la generación de la señal seno, la triangular y el SPWM. Primero está la fuente de alimentación, que recibe el voltaje de la batería y pasa por un LM317 para reducirlo a 8 voltios. Y elegí ese voltaje porque asumiendo que el voltaje mínimo que puede tener una batería de 12 voltios es 10 voltios, el LM317 mantendrá el voltaje de salida. Si hubiera utilizado un 7809, el límite subiría a 11 voltios y prefiero quedarme en 10 voltios. R2 y R18 forman un divisor de voltaje para lograr 4 voltios y así utilizar tierra flotante para los amplificadores operacionales. Y hablando de ellos, para generar la señal seno, utilizo el clásico LM324. Los tres primeros operacionales forman un oscilador RC por desplazamiento de fase, pero observen que utilizo dos seguidores de voltaje entre etapa y etapa, para eliminar el efecto de carga que una etapa RC genera sobre la otra, y de esta forma lograr la oscilación más fácilmente. En la entrada de la tercera etapa RC, conecto a R10 que va al cuarto operacional, en topología de amplificador inversor con ganancia variable, y por medio de este trimmer se ajusta la ganancia, para lograr que la señal seno tenga la misma amplitud que la triangular, o un poco menor, pero nunca mayor. En la práctica veremos por qué debe ser así.
Para disminuir el ruido de conmutación que se pueda filtrar y para eliminar aún más contenido de alta frecuencia que hay en el oscilador, añado un filtro RC calculado para una frecuencia de corte de 338 Hz. Y con esto tenemos lista la señal seno. Es importante aclarar que esta señal seno tiene una frecuencia de casi 60 Hz, considerando que utilicé componentes de valores comerciales, pero si desean 50 Hz, en el diagrama aparecerán los valores que tendrán que utilizar para lograr esa frecuencia. Para obtener una señal triangular de alta frecuencia, en mi caso 40 kHz, usar amplificadores operacionales comunes no es buena idea, así que decidí utilizar un 555 para hacerlo. Y con este circuito se logra una señal triangular de alta frecuencia con bastante linealidad, cargando y descargando un condensador con corriente constante. Por último, estas dos señales se llevan a un comparador clásico, el LM393, y tanto la señal seno como la triangular y las PWM se llevan a un conector XH que se conectará a la placa de potencia. El siguiente diagrama, que corresponde a la parte de potencia, recibe las señales de la placa de control por medio de otro conector XH. La batería pasa por un fusible de 10 amperios y luego va a un banco de condensadores que ayudará a entregar los picos de corriente que el filtro LC y la carga demandarán. Además, hay otro conector XH que es el que provee los 12 voltios a la placa de control. El puente completo está conformado por 4 MOSFET clásicos, los IRFZ44N, junto con un filtro LC de doble inductor, calculado para una frecuencia de corte de 2 kHz, es decir, 20 veces menor a la frecuencia de conmutación, lo que lo hace filtrar aún mejor la señal PWM. Cada uno de los brazos del puente se conecta a un controlador también clásico, el IR2110, al que se conectan las señales PWM, y adicionalmente al pin habilitador del controlador un circuito RC, que permite retrasar su encendido, para darle algo de tiempo al oscilador a que genere la señal seno y evitar enviarles cualquier locura a los MOSFET antes de tiempo. Por último, se conectan dos borneras en paralelo a los condensadores del filtro LC para conectar la carga que deseemos, y cada uno de los MOSFET se apoya en un pequeño disipador, ya que, aunque tengan una resistencia de encendido bastante baja, a corrientes altas la potencia disipada se hace presente. Y bien, para no dejarlos con la duda, esta es la placa de control y esta es la placa de potencia. En la descripción del video tienen el diagrama y los drivers para mandarlas a fabricar. Yo las fabriqué con un JLC-PCB, pero estos archivos que encontrarán están modificados, porque justamente hice un par de modificaciones al circuito para mejorar su desempeño. Y estas aclaraciones se las mencionaré en el siguiente video de este proyecto. Si desean ver avances de los proyectos, explicaciones más en el momento y momentos graciosos, les dejo mis redes sociales en la descripción del video. Por ahora los invito a dejarme en la caja de comentarios su opinión acerca del proyecto, y les agradezco por ver este video. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Chaito.